a ver una breve clase sobre la ley de desintegración radioactiva. La desintegración radioactiva es un fenómeno totalmente aleatorio debido al gran número de núcleos instables presentes en una muestra radioactiva. Por lo tanto, debemos recurrir a la estadística para su descripción. Más adelante veremos un video donde vamos a detectar las partículas que emite una pastilla de cesio 137, emite partículas beta fundamentalmente, y va a ser detectada con un contador Geiger, y vamos a ver cómo este contador va a detectar estas partículas y vamos viendo cuál va a ser el número de partículas que va a ir saliendo en función del tiempo, y vamos a ver que este es un fenómeno totalmente aleatorio. Si tenemos un número inicial de núcleos inestables, digamos N0 sería la cantidad de núcleos inestables en una cierta muestra, luego de un cierto tiempo quedará una cantidad menor de núcleos inestables. Esta cantidad de núcleos que va quedando una vez que pasa el tiempo depende de la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada elemento. Se conoce con el nombre de lambda, se designa con la letra lambda, y es conocida como la constante de semidesintegración. Fíjense ustedes que estamos hablando de una constante que tiene que ver con la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo de cada uno de estos núcleos particulares. Entonces, aquí de nuevo estamos hablando de probabilidades de desintegración. De nuevo estamos haciendo mención a que tenemos un fenómeno que es aleatorio y que obedece a una cierta estadística. El número de núcleos inestables, entonces, una vez que transcurre el tiempo, decae de acuerdo a una función exponencial. Y esta es la ley de decaimiento radioactivo, que va a depender entonces de una función exponencial que decae con el tiempo y que depende fundamentalmente de la constante de desintegración. O sea, lo que caiga esos núcleos inestables más rápidamente o menos rápidamente va a tener que ver entonces con la constante de desintegración. Podemos ver en la gráfica siguiente una exponencial que decae con el tiempo, ¿verdad? Entonces esta sería la función de desintegración radioactiva, que es una función exponencial que decae con el tiempo. Entonces tenemos un número inicial de núcleos inestables. Cuando pasa el tiempo, entonces vamos a tener menor cantidad de núcleos inestables en nuestra muestra. Y eso va a tener que ver con la actividad de la muestra, como veremos más adelante. Entonces, tenemos una cierta cantidad de material, una cierta masa de radioactivo que está emitiendo radiación, es decir, partículas o radiación electromagnética, y ese núcleo y esa sustancia, una cierta cantidad de núcleos para un tiempo inicial. Luego, con el tiempo, sigue emitiendo espontáneamente partículas o radiación electromagnética, y ese núcleo pasará de núcleo inestable a núcleo estable en una cierta, esos núcleos pasarán de núcleos inestables a núcleos estables en una cierta cantidad de tiempo. Entonces van dando núcleos en la cantidad de muestras, quedando núcleos que son estables y que son inestables. Entonces, a medida que pasa el tiempo, ciertos números de núcleos van a pasar
a núcleos estables. Ciertos núcleos van a quedar inestables. Entonces, esta función lo que nos da son la cantidad de núcleos inestables que van quedando una vez que pasa el tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos la mitad de los núcleos inestables, o sea, cuando ya núcleos inestables han pasado a núcleos estables y nos queda la mitad de los núcleos inestables, cuando ha transcurrido un cierto tiempo, ese tiempo vamos a ver que tiene que ver con el tiempo de caimiento de semi-desintegración, lo vamos a ver un poco con más detalle adelante, y cuando pasa otra vez ese tiempo, entonces se tiene, digamos, otra vez la mitad de esta mitad inicial y así sucesivamente. Que no es más que ver cuál es la tasa de desintegración, o sea, cómo se desintegran, la velocidad con que se desintegran. Eso se puede hacer como una derivada en matemáticas, y si uno hace esa tasa de desintegración, bueno, es igual a menos lambda por este otro término, que no es más que la ecuación que teníamos anterior, que es el número de núcleos inestables. Entonces nos quedaría lambda por n, y lambda por n se conoce como la actividad. Entonces esta tasa de desintegración se llama actividad de la sustancia. Entonces esta actividad nos proporciona el número de núcleos que decaen por unidad de tiempo. Entonces, más bien ahora hablamos de la actividad de una cierta sustancia que tiene que ver con el número de núcleos que decaen o se desintegran por unidad de tiempo. Esa unidad es el becquerel, y un becquerel, bueno, es igual a una desintegración sobre segundo, o una desintegración por segundo. También se usa la unidad de medida, el curie, y un curie son 3,7 por 10 a la 10 becquerelios. También es muy usado la actividad específica. La actividad específica para sólido es la actividad por unidad de masa, y si tenemos líquido es la actividad por unidad de volumen que ocupa el líquido. Uno puede calcular cuál es el número de átomos o de núcleos en una cierta cantidad de masa, en una cierta cantidad de sustancia. Entonces el número de núcleos sería igual a la masa, ¿verdad? Una cierta cantidad de masa, ¿cuántos núcleos tendría? Entonces sería igual a la masa por el número de Avogadro entre el peso atómico del isótopo que estemos considerando. La actividad también obedece a una ley de decaimiento exponencial. Entonces, la actividad en función del tiempo también es una función exponencial que decae con el tiempo y decae también con lambda, con la constante de desintegración. Entonces, una actividad inicial a un cierto tiempo inicial, aquí esto estaría normalizado a 1. Una vez que pasa el tiempo, comienza a caer la actividad de la sustancia, hasta que un tiempo muy, pero muy largo, la actividad de la sustancia pudiera llegar a 0. Entonces, por aquí tenemos un esquema, digamos que tenemos una cierta sustancia que tiene una cierta cantidad de núcleos, como vimos que podíamos calcular si tenemos la masa de la sustancia. Podemos saber entonces a través de la masa atómica del núcleo y el número de Avogadro, podemos saber cuántos núcleos tenemos inestables. Estamos hablando siempre de núcleos inestables que están emitiendo radiación o partículas. Entonces, supongamos aquí en esta imagen que tenemos 24 núcleos, que inicialmente podríamos tener 24 núcleos inestables, que
hay unos que se están transformando, ¿verdad? Esto que vemos con este destello son núcleos inestables transformándose y se transforman hasta pasar a núcleos estables, que son los más oscuros. Entonces, en la actividad nosotros tenemos que núcleos inestables se están transformando a núcleos estables, ¿verdad? Y eso obedece a una ley de decaimiento exponencial, tanto para el número, como vimos, de núcleos inestables, en este caso, en esta ley exponencial, como para el concepto de actividad que tenemos, que es la tasa de desintegración, que se llama actividad de la sustancia y tiene que ver con cuántos núcleos decaen por unidad de tiempo. Y puede venir en becquerelio o en Curie, esa unidad de actividad. Entonces, los núcleos se están transformando, que están emitiendo partículas y están pasando de los núcleos inestables de colores claros a núcleos estables, los de color más oscuro. Entonces, un valor muy importante dentro de la actividad de la sustancia, que es lo que se conoce como el periodo de semidesintegración. Y eso tiene que ver con el tiempo que ha de transcurrir para que la actividad de la muestra decaiga a la mitad. Entonces, si vemos la gráfica anterior, el tiempo que ha transcurrido para que la actividad de la sustancia decaiga a la mitad se conoce como periodo de semidesintegración y sería, en este caso en la gráfica, la actividad cayó a la mitad en un cierto tiempo y ese tiempo es el periodo de semidesintegración. Entonces, aquí por ejemplo en la gráfica podemos ver si tenemos en este caso 24 núcleos inestables que se están transformando. Cuando ha pasado un cierto tiempo en que tenemos la mitad de los núcleos inestables, como en este caso, y tenemos 24 núcleos inestables, ahora tenemos 12 núcleos inestables después de que ha transcurrido un cierto tiempo. Ese tiempo es el periodo de semidesintegración. Ese tiempo es particular para cada isótopo, para cada núcleo, y ese tiempo puede calcularse a través de la ley de desintegración del núcleo, que hemos dicho que es una exponencial. Entonces, con esta ecuación, si al cabo de cierto tiempo, que lo llamamos T medio, la actividad de la sustancia ha pasado a ser la mitad, entonces colocamos acá la cantidad inicial de actividad que tenía cuando pasó ese cierto tiempo, ahora es la mitad, se cancelan la actividad inicial, me queda un medio, luego tomo logaritmo a ambos lados de la igualdad, entonces tengo menos logaritmo de 2 menos lambda por T medio, despejo T medio, que sería el periodo de semidesintegración, que sería logaritmo de 2 entre lambda. Entonces, hay una constante de desintegración para cada núcleo o cada isótopo, y por lo tanto hay un tiempo de semidesintegración para cada núcleo. Como vemos aquí, entonces, por ejemplo, ese periodo de semidesintegración para el torio 232 es 14.000 millones de años, una cantidad muy grande en tiempo. El cesio 137, 30,2 años. El cobalto 60, 5,26 años. Hasta el indio 124, que son 3 segundos. Entonces, este sería el tiempo en que tardarían estos núcleos, ¿verdad?, en desintegrarse, en transformarse y obtener desde un tiempo inicial, obtener la mitad de los núcleos inestables. Entonces, a mayor constante de desintegración, menor es el tiempo
de semidesintegración. Por ejemplo, para el torio tenemos un periodo de semidesintegración muy grande. Y eso lo que quiere decir es que tiene una probabilidad de desintegración muy pequeña o una lambda pequeña. Si tenemos el caso del indio, indio 124, que tiene un periodo de semidesintegración de 3 segundos, lo que quiere decir es que tengo una lambda mayor, muy grande, o una probabilidad de desintegración bastante grande. Aquí vamos a ver un video del decaimiento del cesio 137, donde vamos a ver el carácter aleatorio de la desintegración radioactiva. La emisión de partículas o radiación ionizante puede ser detectada a través de un contador Geiger. Se le llama contador debido a que cada partícula ionizante que lo atraviesa produce un pulso eléctrico, sin proporcionar información acerca del tipo de radiación o su energía. En este caso mostramos la desintegración de isótopos de cesio 137. Este isótopo decae en un 94,6% a un estado metaestable del bario 137 emitiendo partículas beta, el cual a su vez emite radiación gamma con un periodo de desintegración de 2,55 minutos, pasando al estado fundamental. El restante 5,4% pasa directamente al estado fundamental del bario. El decaimiento nuclear es al mismo tiempo un proceso aleatorio pero predecible. ¿Cómo puede ser un evento aleatorio predecible? Podemos hacer una analogía con las palomitas de maíz. Cuando las calentamos es difícil decir exactamente cuál es la siguiente en explotar, pero es muy fácil detectar el sonido de cuántas explotan por unidad de tiempo. De la misma manera, es imposible decir cuál núcleo suficientemente inestable es el próximo en decaer. Sin embargo, con un contador Geiger puede contar el número de nucleidos que decaen por unidad de tiempo. Entonces, en este video vimos ese carácter aleatorio de la desintegración del cesio, que emite partículas beta fundamentalmente, y pudimos ver que se puede hacer una estadística, pues se puede saber el promedio, la deviación estándar de esa desintegración. Cómo se desintegra ese material, en este caso cesio, en función del tiempo. Podemos ver un ejemplo que podemos calcular cuál es la actividad específica de un isótopo de cesio, o sea, de cobalto 60. Entonces, la actividad específica es la actividad por unidad de masa. Entonces, la actividad es lambda por el número de núcleos inestables sobre la masa. Lambda puede ser, podemos cambiar el logaritmo de ese tiempo, el periodo de desintegración. Y el número de núcleos inestables se puede calcular como la masa, un Avogadro entre el peso atómico. La masa se cancela sustituyendo, entonces tenemos el tiempo, son 5,2 años, lo pasamos a segundos. El peso atómico, masa atómica, son 60 gramos sobre mol. Para hacer la operación, entonces nos queda 4,96 por 10 a la 6 becquerel sobre kilogramo, que eso es igual a 1,14 por 10 a la 3 curie sobre gramo. Quiere decir que un gramo
tiene una actividad, un gramo de cobalto 60 tiene una actividad de 1,14 por 10 a la 3 curie. Nos pudiéramos preguntar cuánta masa tendrían 10 milicurie de cobalto 60. Eso sería simplemente dividir los 10 milicurie entre esta cantidad y eso nos da 8,57 microgramos. Otro ejemplo, por ejemplo, si nosotros recibimos una fuente de yodo 125 con 10 milicuries primero de enero y hoy es primero de abril, ¿cuál es la actividad de la fuente en el primero de abril? Y el periodo de semidesintegración es de 60 días. Bueno, usamos las ecuaciones que tenemos solamente dos ecuaciones. ¿Verdad? Despejamos, no conocemos entonces cuál es la constante de desintegración. La calculamos a través de esta ecuación. Eso nos da 0,115 sobre 10. Y como tenemos 3 meses, tenemos la actividad inicial. Simplemente sustituimos el tiempo, 90 días, lambda, y eso nos da 3,55 milicurie. O sea que ha disminuido, ¿verdad? Teníamos 10 milicurie inicialmente, el 1 de enero y el 1 de abril ha disminuido la actividad a 3,55 milicurie. Y eso está gobernado por esta constante de desintegración lambda.